Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de ustedes. Otro domingo más que me tengo que dirigir únicamente a la cámara. Otro domingo más en el que no puedo ver el rostro de cada uno de ustedes. Otro domingo más en el que no podemos reunirnos corporativamente para adorar al Señor públicamente y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin duda alguna este año ha sido muy difícil para la Iglesia de Cristo. Solo ruego al Señor nos ayude aún más de lo que ya lo ha hecho, aún más, que nos conceda de su gracia y el denuedo y la perseverancia que necesitamos en estos días. Esta semana ha sido una semana bastante controversial en las redes sociales y para aquellos que están relacionados con las redes sociales saben a lo que me refiero. Esta semana se armó una gran polémica debido a una declaración que redactó la iglesia del pastor John MacArthur. Y muchos se han atrevido a criticar fuertemente usando incluso terminologías que yo considero pecaminosas hacia este hombre de Dios, un hombre que Dios ha usado por más de 50 años en el ministerio, no solamente para beneficio de su iglesia local, sino para beneficio de toda Latinoamérica. Y yo creo que sin duda alguna cada uno de estos episodios refleja la inmadurez de muchos, la falta de carácter de muchos, y realmente cómo están usando esto sencillamente para ganar seguidores o likes en las redes sociales. Todo esto es lamentable, que entre cristianos tengamos que atacarnos. Esto no tiene ningún sentido. Parece hoy que Facebook se ha vuelto el campo de batalla o la burbuja de muchos cobardes, quienes dicen muchas cosas a las espaldas de muchos, indirectas, e incluso manejan las redes sociales como el escenario inapropiado para expresar cada una de estas cosas. A lo que quisiera citar a un hermano que escribió algo muy puntual, muy acertado sobre esta situación de Grace Community Church. Y yo creo que es muy importante que nosotros, y quiero dirigirme muy específicamente a los miembros de Trono de Gracia, que seamos muy cuidadosos con nuestras críticas, seamos muy cuidadosos con nuestras palabras, porque la Escritura dice que vamos a dar cuenta de todo y que en todo lo que hagamos Dios debe ser honrado. No mi nombre, no el de mi iglesia, el nombre de Dios. Y este hermano escribió lo siguiente sobre la declaración de Grace Community Church y quisiera dejarlo en ustedes antes de orar y pasar a nuestro sermón de hoy. Y este hermano dice, en cuanto a esta declaración, no fue la decisión de John MacArthur, porque él no es el único anciano calificado de la iglesia. Esta fue una decisión entre todos. Es una decisión de una iglesia local, escuchen bien, autónoma. Y eso debe respetarse. A menos que alguien sea miembro de la misma y quiera elevar una queja, la cual debería hacerse ante los ancianos y no en redes sociales. Lo cual me parece muy infantil, por cierto. Este anuncio sigue diciendo, su respuesta corresponde a un contexto político, cultural y social muy distinto al nuestro. Y no se nos está pidiendo que decidamos si es correcto o no. A ninguno de nosotros se nos ha preguntado. Tampoco se nos está demandando que escribamos una carta en respuesta como si fuera algo a lo que tenemos que contestar. Tampoco se te ha pedido que escribas nada para contestar. Y por último, en cuanto a la declaración de Grace, dice, no está tomando una medida que debe ser replicada por todas las iglesias existentes. Esto no se ha dado de manera dogmática, obligándonos al resto de las iglesias a hacer lo mismo que ellos hicieron. Por último, cada pastor e iglesia local es responsable de tomar las decisiones que les sea posible dentro del contexto y las circunstancias propias. Parece que hoy muchos tienen el complejo del papa, de un papado en el que nosotros con nuestros dedos y con mucha facilidad determinamos quién está bien y quién está mal. Y casi siempre los que se toman este atrevimiento, la mayoría, no todos, son hombres y mujeres que carecen de carácter y que nunca han sido fieles ni siquiera a sus iglesias locales. Así que quiero exhortarles a que tengamos mucho cuidado, que mostremos respeto y humildad hacia los hombres de Dios y entender que esto es una decisión que tomó una iglesia local, la cual es autónoma y tú tienes que respetarla. No se te pidió que escribieras nada, no se te pidió que dieras una respuesta. Dejemos de tratar de ser el centro en este mundo. Que Dios nos ayude a ser humildes y a honrar su palabra y a recordar que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Padre de la gloria, tú gobiernas sobre todo, tú siempre estás en control de cada situación.
Yo te doy gracias aún por esta situación que está sucediendo, porque esto nos permite ver realmente quiénes están madurando en la fe, quiénes realmente están siendo controlados por el Espíritu Santo, quiénes realmente tienen convicciones firmes, quiénes realmente están más inclinados hacia las ideas de este mundo que hacia tu palabra de Dios. Por eso es que esta situación está obrando para bien. Así que Dios mío, ayúdanos. Bien dice tu palabra que es necesario que ocurran las disensiones para saber quiénes están en la fe. Gracias por estos momentos. Gracias por darnos luz. Bendice al pastor John MacArthur y su ministerio. Guarda su iglesia, Señor. Cuida de ellos. Y por la iglesia en Latinoamérica te pido para que nos hagas más humildes, más sabios y más consistentes en nuestras palabras. Y que tu palabra sea puesta en alto en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Que podamos decirle al mundo que tú y solo tú eres nuestro Rey, eres nuestro gobernador y eres nuestro Señor. Ministranos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. En la mañana de hoy continuaremos con nuestra serie del Salmo 23. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 2 específicamente. Y yo quiero que cada uno de ustedes me acompañen en sus Biblias y leamos de nuevo el Salmo 23. Una porción sin duda alguna magistral que nos escribe inspirado por el Espíritu Santo un joven pastor para describirnos cómo luce la vida del creyente. Salmo 23, versículo 1 en adelante. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La semana pasada aprendíamos que somos ovejas que necesitan de un pastor. Las ovejas son torpes, descuidadas, pierden su rumbo fácilmente, no saben cómo distinguir el pasto correcto del venenoso. Muy fácilmente pueden ser atrapadas por ladrones o comidas por lobos. Por lo tanto, estas obligatoriamente necesitan de un pastor que cuide de ellas. Nosotros necesitamos un buen pastor que cuide de nuestras almas constantemente en este mundo lleno de peligros, de dolores y penurias. Y es este el buen pastor que hemos obtenido por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debido a la muerte, la obra, la resurrección y la ascensión de nuestro amado Jesús, ahora nosotros somos ovejas del prado de nuestro Dios. Ahora Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y qué maravilloso privilegio el tener al Creador de los cielos y de la tierra, a Jehová, el Dios que se ha revelado en las Escrituras, como el pastor de nuestras almas. Hermanos, nosotros necesitamos a este pastor para poder recostarnos en pastos verdes, como veremos en nuestro sermón de hoy. Él es nuestro pastor y por ser nuestro pastor, Él alimenta a sus ovejas. Nosotros necesitamos que nuestro buen pastor nos guíe hacia aguas tranquilas. De lo contrario estaremos estresados, cansados, aturdidos y ansiosos. Necesitamos urgentemente ser llevados a un lugar de tranquilidad. Necesitamos ser urgentemente llevados a un lugar de paz. Y eso es lo que hace este buen pastor, llevarnos a este lugar. Y no solamente eso, Él es el único que puede hacerlo. Este Salmo de David explica lo que Dios está haciendo en la vida de David. Pero este Salmo también nos explica lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Miren lo que dice el verso 2 del Salmo 23, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Lean conmigo en sus Biblias y declara: me hace acostarme en pastos verdes, me lleva junto a aguas tranquilas. Es eso lo que hace nuestro pastor. Y quiero decirles a modo de contexto que este salmo está escrito en poesía hebrea y utiliza un género literario conocido como paralelismo. Entonces esto nos indica que las dos líneas de un verso deben entenderse como una unidad de pensamiento.
Es eso lo que tenemos que hacer, es eso lo que se hace cuando nos encontramos con un paralelismo. Así que aquí la segunda línea en nuestro texto se basa en la primera línea. Cada una de estas dos líneas revela un aspecto clave de lo que Dios está haciendo actualmente en la vida de David y en nuestra vida. Así que este salmo debe estudiarse, debe entenderse de esta manera. Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es eso lo que está haciendo nuestro buen pastor en la vida de cada una de sus ovejas. Y yo quiero que estudiemos este pasaje considerando algunos puntos importantes. Y lo primero que quiero que veamos nosotros, una verdad que fluye de este mismo versículo, es el hecho que nuestro buen pastor nos hace descansar. Así es, nuestro buen pastor nos hace descansar. David confiesa que en medio del ritmo agitado de la vida, con todas sus presiones y tensiones, Dios hace que se acueste en pastos verdes. De hecho, este es un lugar selecto donde las ovejas pueden descansar. Y es eso lo que hace el Señor, proveerle un lugar a sus ovejas, un pasto verde donde Él puede traer descanso a ellos. Pero hay algo interesante en nuestro texto y noten la idea que dice que Él me hace descansar. David no está diciendo que las ovejas van voluntariamente a ese lugar. No sé si notan la idea. David está diciendo que el pastor hace, obliga, mueve, lleva a sus ovejas a este lugar donde ellas podrán encontrar descanso. Él tiene que forzarlas a ir a ese lugar. Él tiene que obligarlas a ir a ese lugar. Él tiene quizás que cargarlas para llevarlas a ese lugar. Ellas no van a estos pastos verdes por sí solas. Y se puede entender sin duda alguna que estos pastos verdes representan la maravillosa y gloriosa palabra de Dios. Al igual que la hierba, la palabra de Dios está llena de nutrientes que dan vida y alimento para nuestra alma. Vivimos en una época donde hoy en día parecemos cuidarnos un poco más con respecto a nuestra salud. Ahora todo es orgánico, ahora tenemos muchos veganos en el mundo y muchas otras cosas más. Y a lo largo del tiempo han surgido diferentes ideas de cómo el hombre puede cuidarse y de cómo el cuerpo va a recibir mejor cada uno de estos antídotos. Pero yo quiero decirles que a lo largo de los siglos ha existido un solo remedio, un solo alimento que puede nutrir, fortalecer el alma. No ha cambiado, siempre ha sido el mismo. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy, mañana y siempre. Ella no cambia, sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma vida porque su autor es poderoso y porque su autor está vivo. Ese es el poder único que tiene la palabra de Dios. Y es este alimento espiritual el que le da a David la fuerza interior y la satisfacción que él necesita. David dice, y está describiendo la idea aquí, que no hay otra cosa en este mundo que pueda darle el aliento, la fuerza y la satisfacción que solamente las páginas de la Biblia puede darle. Esto es increíble. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cómo está haciendo Dios que David se acueste en estos pastos verdes? ¿De qué manera Dios forza a sus ovejas para que vayan a estos pastos verdes a descansar? ¿De qué manera los obliga a hacer esto tan importante para el alma de cada una de sus ovejas? Pues yo quiero decirles que el Señor está logrando esto de dos maneras en la vida de cada uno de nosotros. Y el pastor Steve Lawson lo decía de esta manera: Dios está creando este deseo en sus ovejas para que vayan a los pastos verdes, lo está haciendo de una manera interna y de una manera externa. Y de esa manera llegamos a nuestro segundo punto para desglosar esta idea que acabo de mencionar. Y lo segundo que quiero decir de este buen pastor es que el buen pastor produce dentro de mí un apetito por los pastos verdes. ¿Escucharon eso? El buen pastor produce dentro de mí, internamente, un apetito por los pastos verdes. Internamente, Dios obra dentro del alma de David.
Dios comienza a crear un hambre por la palabra de Dios en el alma de David y lo hace comenzando desde el corazón, comienza internamente. Y esto sin duda alguna nos enseña a cada uno de nosotros que solamente Dios puede generar en nosotros un apetito por su palabra. Esto no es algo que conseguimos en la farmacia o en la esquina. Esto no es algo que los hombres nos pueden dar. Esto no es algo que nuestras normas y resoluciones nos pudieran dar. Este apetito por la palabra de Dios, este apetito por los pastos verdes de las Sagradas Escrituras, es un deseo y es un apetito que solo Dios puede generar internamente en nuestros corazones. Así es, la Biblia declara que solamente Él es quien pone en nosotros el querer y el hacer. Él es el quien obra poderosamente en el interior de tu vida y de la mía para que podamos acercarnos a estos pastos verdes para que de esa manera podamos hallar descanso. Moisés registró en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 las siguientes palabras. El hombre no vive solo de pan, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Jehová. Hermanos, debemos alimentarnos diariamente con las Sagradas Escrituras. De la misma manera como te impactaría el saber que alguien pasa un día sin comer, de la misma manera debería impactarte cuando alguien te dice que ha pasado un día sin meditar en la santa palabra de Dios, la cual es un tesoro majestuoso que Dios ha puesto frente a nosotros. Cuando dejamos de alimentarnos con el alimento físico, sin duda alguna esto afecta trascendentalmente nuestro cuerpo. Crea un impacto radical en nuestras vidas. Y aquellos en nuestra iglesia que son médicos saben a lo que me refiero. Es muy importante que consideremos la alimentación, no solamente para nuestro crecimiento, sino también para resguardarnos de muchas enfermedades y males y para poder ser lo suficientemente enérgico en cada una de nuestras responsabilidades. Pues imagínate qué es lo que sucede en el alma de alguien que se llama a sí mismo cristiano, pero que pasa un día o muchos sin alimentar su alma de las Sagradas Escrituras. Yo creo que hemos dicho tantas veces que necesitamos leer nuestras Biblias, que hemos perdido la esencia de esas palabras. Yo quiero decirte en un sentido de urgencia que si tú no lees tu Biblia diariamente, tú estás expuesto a todos los peligros de este mundo. No es casualidad que muchos hoy experimenten un enfriamiento espiritual. No es casualidad que muchos hoy se han arrastrado fácilmente por las concupiscencias de su corazón. No es casualidad que muchos sean envueltos fácilmente por la ansiedad y la depresión. No es casualidad que muchos sean secuestrados hoy por el miedo, si se mantienen alejados de la palabra de Dios. Y mantenernos cerca de la palabra de Dios no quiere decir que leemos nuestras Biblias. Tú puedes leer tu Biblia y no meditar en ella, no creer en ella y no aplicarla a ella. Leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, debemos devorar la palabra de Dios, debemos degustar la palabra de Dios, debemos tragar la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra, ella debe habitar entre nosotros. No simplemente la ponemos en nuestros labios. Cuando tú comes, no simplemente tomas un trozo de carne o de vegetales y lo pones en tu lengua y lo dejas allí, lo saboreas y lo botas. No, para que esta haga efecto, tú tienes que tragarlo. Ella tiene que estar dentro de ti. De la misma manera, la palabra de Dios debe ser leída, meditada, tragada, estudiada, devorada, para que ésta pueda hacer grandes efectos dentro de nuestra alma. Saborearla no es suficiente. Necesitas tragar la palabra de Dios. Necesitas masticar la palabra de Dios. Necesitas degustar la palabra de Dios. Necesitas saborear la palabra de Dios. Debes hacerla tuya. Debe penetrar tu corazón. Debe vivir dentro de ti. Debe pasar por cada una de tus venas. Por cada lugar, debe llegar a tu cerebro, a tu corazón, por toda tu circulación, debe estar en cada pedazo, en cada parte de tu alma. Así que mi pregunta para ti es, ¿sientes realmente hambre interna por la palabra de Dios? Sí es contigo. ¿Leíste tu Biblia hoy? ¿Ayer la estudiaste? ¿La meditaste? ¿La degustaste? Hermanos, qué dulce es la Escritura para el creyente. Sobre los aspectos, los preceptos del Señor, David escribe en el Salmo 19:10 que son más dulces que la miel y deben ser más apreciados incluso que el oro. ¿Tú sabes lo que es eso?
Ella no simplemente es un maravilloso tesoro que tú puedes contemplar, sino que es dulce a nuestro paladar. Es un alimento necesario, pero también es un alimento dulce, mis amados hermanos. Hermanos, nunca puedes tener suficiente de la palabra de Dios. Del mismo modo, Dios pone el Espíritu Santo dentro de todos los cristianos en el nuevo nacimiento, y Dios hace por medio de la obra del Espíritu Santo que sus hijos anhelen y guarden sus estatutos. Recuerdes, Dios quien pone este deseo. La Biblia nos declara en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, en aquella maravillosa promesa del pacto, que Dios promete darle un nuevo corazón a aquellos hombres y mujeres que Él salvará por medio de la obra del Espíritu. Pero no solamente hará eso, la Biblia dice, yo haré, dice Dios, no que tú harás, yo haré que guardes mis estatutos. Dios se encargará de poner un deseo ferviente en nosotros, para que nos podamos acercar a este maravilloso tesoro que es la palabra de Dios. Es un tesoro invaluable y tiene el poder de transformar al alma. Tiene el poder de convertir al sabio en sencillo. Tiene el poder de alegrar el corazón. Tiene el poder de salvar al pecador. Tiene el poder de traer calma en la tempestad. Tiene el poder de proveerte sabiduría. Tiene el poder de revelarte al Dios de la creación. Tiene el poder de revelarte a tu Redentor, de mostrarte su obra salvífica. Tiene el poder de mostrarte cuál es el camino que debes seguir, cuál es el estilo de vida que debes modelar. Todo eso y más tiene el poder de hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Así que este no es un simple libro en nuestra biblioteca. La palabra de Dios debe ser el todo en nuestra vida. David describe estos pastos verdes en plural. No dice el pasto verde, sino los pastos verdes. Esto es una vasta extensión de muchos pastos. Aquí está la rica reserva de verdad contenida en la Escritura, como decía Steve Lawson. Una maravillosa verdad que puede satisfacer a cada hombre, cada hambre dentro de nosotros. Y él sigue diciendo, hay mucho más alimento en estas exuberantes praderas de lo que sus ovejas podrán consumir. Hay muchas riquezas en estas miles y miles páginas de la Escritura. Hay muchas riquezas en estos 66 libros de la palabra de Dios. Hay gran riqueza en el Antiguo Testamento al leer a los padres y a los profetas. Hay gran riqueza al leer los evangelios y las cartas apostólicas. Hay gran riqueza al leer las narrativas de la Escritura. Hay gran riqueza en la palabra de Dios. Estos son los pastos verdes a través de los cuales el Señor nos forza a ir y lo hace creando en nosotros un deseo interno. ¿Recuerdas la última vez que experimentaste frialdad con respecto a la palabra de Dios? ¿Recuerdas ese momento donde sentiste convicción y volviste a acercarte a ella? ¿Sabes quién puso ese deseo en ti para volver a acercarte a ella? Fue nuestro Dios, fue tu pastor. Fue tu Padre Celestial. Él fue quien lo hizo. Y muchas veces tendremos que acercarnos a la palabra de Dios aunque no querramos. Algunos dicen, pero es que no me provoca. La Biblia no dice que debes acercarte a ella cuando te provoque. De hecho, muchas veces no nos va a provocar. Recuerda lo que el texto dice. Él nos hará ir a pastos verdes. Él tiene que forzar a la oveja. La oveja no va por sí sola a esos pastos. Por eso alguien decía que disciplina es hacer lo que tengo que hacer aun cuando no tengo deseo de hacerlo. Eso es disciplina y por eso se le llama a la lectura de la Biblia y a la oración disciplinas espirituales. Hermanos, debemos acercarnos a este maravilloso libro constantemente. Debemos habitar en él constantemente. Debemos dormir allí constantemente, llevar nuestros pensamientos y nuestra vida allí constantemente y pedirle al buen pastor que cree en nosotros este deseo interno para ir a estos pastos verdes. Pero en tercer lugar, recuerda que Dios forza a sus ovejas no solamente internamente, sino externamente. Así que mi tercer punto lleva por título, el buen pastor me alimenta con pastos verdes. Ya no solo pone un apetito internamente en mí, sino que ahora externamente Él se encargará de que yo vaya a ese alimento obligatoriamente. Y Él utilizará medios externos para que yo vaya a estos pastos verdes. Hay fuerzas externas
que Dios usa para hacernos recostar en estos pastos verdes. Y uno de estos medios, una de estas fuerzas externas que Dios usa, son aquellos tiempos divinamente ordenados que constan de pruebas y tribulaciones que Dios usa para humillarnos y ponernos de rodillas. Muchas de las tribulaciones que Dios trae a nuestras vidas nos obligan, nos forzan a ir a estos pastos verdes para hallar descanso y alimentar nuestras almas. Todos nosotros debemos ser sinceros. Nuestras mejores oraciones han fluido en los momentos de dolor. Nuestras mejores oraciones han salido en los momentos de mayor angustia. Los momentos en los que más hemos disfrutado los salmos y las promesas de la Biblia han sido los momentos de mayor oscuridad, debemos admitirlo. Y esos son los momentos que Dios ha traído a nuestra vida para forzarnos a habitar en su maravillosa palabra, para escuchar su voz, para escucharlo a Él. Es sumamente increíble lo que Dios hace. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios es para escuchar la voz de Dios, para escucharlo a Él, para hallar calma y descanso en medio de ese momento. Así como un hijo intranquilo se calma cuando escucha las palabras de su padre, de la misma manera nosotros cuando estamos turbados, Dios nos permite oír su palabra para hallar descanso en nuestras almas. En tiempos tan débiles, recurrimos a su palabra y nos aferramos a sus promesas de sostenernos. Las promesas de Dios en los momentos de dificultad se vuelven más preciosas. Toman una relevancia increíble en nuestras vidas. Tienen un poder increíble y vemos cosas que no habíamos visto antes. Ese texto luce más hermoso, más brillante en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él en medio de la dificultad. Estas tormentas de la vida nos obligan a acostarnos en los verdes pastos de su palabra. Es eso lo que hace nuestro buen Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tendrá como propósito obrar siempre para el bien de nuestras almas. En el Salmo 119, versículo 28, el salmista testifica de cómo las pruebas que Dios permitió en su vida le hicieron aferrarse a la ley del Señor. Y mira lo que dice David en el Salmo 119, versículo 18. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Escuchaste eso? Susténtame según tu palabra. En medio de su ansiedad, nadie en su reino podía sostenerlo. En medio de su ansiedad, no había nada en él que podía ayudarlo. ¿Has escuchado esa frase, cree en ti? No. Te equivocaste, es cree en Dios. Realmente David sabía que en su momento de ansiedad, como él lo describe en este verso, solamente la palabra de Dios podía darle sustento. Solamente la palabra de Dios podía darle consuelo. Sí, esa Biblia que tú tienes en tus manos en este momento o que está sobre tus piernas, es aquella que puede sustentarte y consolarte en el momento de la ansiedad. Solo la palabra podía sostenerlo y sacarlo de medio de las dificultades. Y en el verso 50 del Salmo 119, David declara lo siguiente, hablando de la palabra de Dios, y él dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es la palabra de Dios la única que podía secar las lágrimas de su corazón y darle fortaleza cuando sentía que ya no tenía más fuerzas. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto en la vida de un hombre. Solamente la palabra de Dios puede impartir vida porque su autor está vivo. Solamente la palabra de Dios nos puede proporcionar el poder que necesitamos para seguir porque su autor es poderoso. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón, rompiendo aún lo más fuerte, aún el corazón más endurecido. Y es la única que puede proveer la luz para caminar sobre estos caminos tan oscuros en los cuales nos ha tocado vivir en este peregrinaje en esta tierra. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único consuelo para un alma atribulada. Ve a ella, habita en ella. Pero por último, Dios ha usado otro medio externo para forzarnos a ir a estos pastos verdes.
Y uno de estos medios externos es la predicación pública en la iglesia local. Así es. Ese mandamiento de guardar el día de reposo cristiano, ese mandamiento de adorar juntos y a no dejar de congregarnos en nuestra iglesia local, la cual ha determinado un lugar para honrar a nuestro Dios y el cual Dios nos ha dado pastores para que nos ministren con ese pasto verde que tanto necesitan nuestras almas. La predicación pública en la congregación de los santos ha sido otro de los medios externos que Dios está usando para forzar a sus ovejas, para obligar a sus ovejas a recibir este pasto verde. He escuchado en muchas ocasiones hermanos que me dicen, pastor, hoy no quería venir. Pastor, no me sentía con ganas de venir, me sentía deprimido y angustiado, pero el Señor me recordó que es un deber hoy ir y guardar su día adorando junto a su pueblo, que Él ha prometido ministrar mi alma a través de esta reunión. Así que luego de estar aquí y escuchar la palabra, pastor, puedo decir que valió la pena. Mi alma fue ministrada, mi alma yo descanso. ¿Por qué? Porque este es uno de los medios que Dios ha determinado para llevarnos hacia los pastos verdes. Hace un tiempo escuché de una hermana de alrededor de 60 años en el Perú. Vive en una de las montañas del Perú, donde Dios permitió se tuviera una iglesia sana. Y me contaban que esta hermana, en la zona donde vive obviamente no hay medio de transporte o no se halla con tanta facilidad. Y ella recorre 2 horas a pie en esta montaña para llegar al culto. Y la razón de esto era que ella anhelaba escuchar la palabra junto al pueblo de Cristo y estimularse al amor y a las buenas obras con el pueblo de Cristo. No te estoy diciendo yo que camines 2 horas del este al oeste de la ciudad, pero ¿qué puedes aprender de un corazón así que ha entendido tomarse muy en serio el cristianismo? ¿Quién le ha dado el valor adecuado a la iglesia local? Vivimos en días donde la iglesia emergente y muchos que han aplicado estas ideas han tratado de minimizar a la iglesia local, tratando de lucir más espirituales porque se reúnen en las casas o al aire libre. Ninguno de nosotros estamos convocando hoy a reunirnos en grupos pequeños o nuestros cultos, y no creo que el pastor MacArthur tampoco lo hizo así por el hecho de que él crea que es más espiritual el local de su iglesia. Yo creo que eso sería una idea tonta y contradice todo lo que él mismo propone, enseña y cree. Algunos creen que, son más espirituales porque se reúnen en las casas o en la plaza. No, porque nosotros no vemos el templo como la iglesia. No, nosotros tampoco. Pero quizás tú sí estás viendo tu casa como que hay algo espiritual más en la estructura, o te hace más espiritual por reunirte en una estructura, en una casa. O como que te hace más espiritual reunirte al aire libre. Ambos, tanto el local de la iglesia como tu casa, como la plaza, todas son estructuras. Todas. Lo que hace la diferencia es el grupo de hombres y mujeres, quienes la Biblia les llama piedras vivas. Hoy en día vemos cómo se ha menospreciado mucho la reunión del pueblo de Dios. Como si estar dispersos tiene el mismo valor de estar todos reunidos. A veces siento que estamos levantando argumentos hoy para calmar nuestras conciencias, porque en el fondo sabemos que podemos hacer más. Mira, hoy en día yo he visto cómo muchos están haciendo un esfuerzo, madrugan, caminan muchos trayectos, manejan por largos trayectos, para hacer cosas que la mayoría tienen que ver con lo temporal. Ponle el nombre que tú quieras. Y esas mismas personas que hacen todo este esfuerzo de lunes a sábado para hacer un montón de cosas, tú los llamas y le dices, el domingo nos vamos a reunir a las 10:30, mi hermano. Oye, mi hermano, está complicado salir de casa. Está difícil, tú sabes cómo está la cosa. Y yo no dudo que en algunos casos sea así. Pero mi problema está con aquellos que dicen que es así, pero el resto de la semana madrugan y hacen otro tipo de cosas para muchas cosas que son triviales y son temporales. Y déjeme decirle que si esto te ofende, quizás sea porque te estoy diciendo la verdad. Pero para el domingo no hay tiempo. O mejor dicho, pastor, mire, es que tengo miedo a contagiarme, ¿oyó? Las cifras son verdad, están aumentando. Pero cuando tú ves que hacen otro tipo de cosas a las cuales no temen y parece que el miedo se les olvida,
Tú lo que puedes ver es que sencillamente esto es algo lo que yo llamo cuidado selectivo, compasión selectiva, temor selectivo, o que en español sería mejor dicho como inconsistencia. Y creo que muchos deberían arrepentirse de sus inconsistencias. Y quizás ahora mismo están en sus mentes tratando de calmar sus conciencias, levantando argumentos. No, pero yo no lo hago por esto, yo no lo hago. Tranquilo. Igual a Dios vamos a dar cuenta, ¿cierto? Si tú crees que estás haciendo lo correcto, tengamos paz. La Biblia dice que no solamente seremos juzgados por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, eso le será contado como pecado. Nosotros tenemos alrededor de 2 meses y medio reuniéndonos en este lugar. Por cierto, para llegar aquí costó un poco, pero Dios es bueno, muy bueno es nuestro Dios. Y tenemos 2 meses reuniéndonos de 15 a 20 hermanos. Y Dios nos ha guardado. Y para los que han estado aquí pueden darles testimonio de que hemos llevado todo el cuidado posible. Y sin duda alguna hay que ser prudentes, ¿verdad? Tú no te pones el cinturón de tu vehículo porque no confíes en Dios. No, porque eres prudente. Pero el problema es cuando toda mi confianza está en ese cinturón, o que yo creo que por tener el cinturón nada me va a acontecer. Mi confianza debe estar en Jehová, como dice el salmista. Mi confianza está en aquel que hizo los cielos y la tierra. En Él es donde está mi confianza, no en mis normas, no en mis resoluciones, no en las resoluciones o normativas que yo me acabo de establecer, para nada. Y yo me maravillo cada domingo cuando veo hermanos trasladándose, no tienen carro propio, por cierto, desde Petare arriba hasta acá, para adorar al Señor. Este domingo habíamos 5, pero yo estaba muy feliz. ¿Saben por qué? Porque cuando cerraba mis ojos y cantaba los himnos junto a ellos y escuchábamos la palabra juntos, me sentía muy alentado de ver que Dios definitivamente, sean pocos o sean muchos, Él procurará y siempre honrará su nombre. Y aunque hay muchas dificultades, tampoco se ve mucho interés en tratar de reunirnos con los que están cerca de casa. Así que parece que nuestro problema es más serio de lo que pensamos. Definitivamente tenemos un cuidado selectivo. Definitivamente hay muchas inconsistencias en nuestra vida. Si el libro de los Hechos pudiera escribirse hoy, en el siglo XXI, donde se relaten los primeros años de la iglesia evangélica, no habría nada impresionante que leer. Lo que nos encontraríamos es una iglesia débil, una iglesia que es arrastrada muy fácilmente por lo trivial. Lo que quizás leeríamos en ese libro es una iglesia que se ha encerrado en su burbuja para escapar del miedo y los temores. Una iglesia que se ha centrado en sí misma y que el pánico ha dominado su corazón. Una iglesia que ahora su vida y su teología solo se trata de Facebook, donde queremos ser conocidos, donde ahora queremos ser los mejores teólogos, donde realmente muchos de las amistades que tenemos en Facebook no conocen nuestro carácter, así que es muy fácil esconder lo que realmente somos. De hecho, las redes sociales también son una buena escapatoria de los cobardes que no dicen las verdades en la cara, sino que hoy en día se usan las redes sociales para indirectas. Hoy quizás leeríamos en ese libro una iglesia que hoy en día está más enfatizando en la obediencia a los hombres que en la obediencia a Dios. Esto es algo loco lo que está pasando hoy. Hoy hemos visto a los evangélicos siendo sumamente estrictos en que obedecer a los hombres. De nuevo, cuidado selectivo, obediencia selectiva. ¿Qué tal si hacemos el mismo énfasis con respecto a la obediencia a Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal si cambiamos ese chip? Definitivamente no habría nada interesante que leer si se escribiera el libro de los Hechos en el siglo XXI, relatando la historia de la iglesia hoy. Dios definitivamente nos ayude y nos guarde de hacer lo que muchos están haciendo hoy, quizás no abiertamente, pero quizás sutilmente, de declarar una obediencia absoluta al César, a los hombres, y una obediencia parcial a Dios. Dios nos guarde de eso a ti y a mí. Hay mucho que reflexionar en este tiempo, mucho. De verdad que sí.
Así que el Señor usará las pruebas y las tribulaciones para forzarnos a ir a estos pastos verdes, pero también usará la predicación pública para llevarnos a estos pastos verdes. Hay muchas cosas que suceden en medio de la reunión de la iglesia, la asamblea de los santos, de las cuales no estamos disfrutando hoy porque la iglesia está dispersa. ¿Crees tú que cuando los apóstoles en el libro de los Hechos convocaban a los hermanos a reunirse en las casas, lo cual tiene una razón de ser, ¿tú crees que cuando ellos hacían esa convocatoria no estaban exponiendo a sus miembros a la muerte? Sí. ¿Y qué hacían los hermanos? Se reunían y adoraban a Dios. Solo que hoy tratamos de buscar excusas más sutiles para esto. Dios definitivamente nos ayuda y nos asiste en pensar razonablemente. El pastor MacArthur decía que en la cantidad de habitantes que tenía su ciudad, debido a los contagiados, basado en el número de contagiados, un 0.0.0.2 de la población había estado contagiada, el 99 punto y algo de la población no. Y definitivamente el pánico que tenemos hoy no tiene razón de ser. El pastor Miguel Núñez, que es un hombre de Dios también, infectólogo, médico, que ha visto también muchos pacientes con coronavirus hoy, virus que sin duda alguna está en el mundo, yo creo que sí está en el mundo, él decía algo muy claro, aunque esto es real, no hay ninguna razón para tener pánico. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón para que tengas pánico. No confundas la prudencia con el temor y con el miedo que te lleva a dudar de Dios. No lo confundas. Que Dios nos asista, son tiempos difíciles. Ora mucho por los pastores en Latinoamérica y en Venezuela. Son tiempos difíciles. Quiero cerrar con esto. El buen pastor nos guía por aguas tranquilas. Parte B del Salmo 23, verso 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él no guía a sus ovejas por corrientes rápidas. David, quien tiene en mente muy bien esta idea, y quien pastoreaba las ovejas de su padre, sabía muy bien lo que estaba diciendo aquí. Las consecuencias que podía enfrentar una oveja si fuese llevada a beber de un río donde corría el agua fuerte, era que esta oveja pudiera ser arrastrada por el río, no pudiera beber muy bien el agua y se iba a llenar de miedo al escuchar las fuertes corrientes del río. Por lo tanto, David nos muestra aquí un pastor que lleva a su rebaño donde las aguas son pacíficas y relajantes. Un lugar donde ellas puedan beber aguas tranquilamente y donde ellas puedan estar reposadas y sin nervios. Y por esta analogía, David declara que Dios lo estaba guiando a su perfecta paz. Que nuestro Dios no nos lleva a las corrientes rápidas donde podemos sentir miedo o donde podemos ser arrastrados. No. Dios nos lleva a aguas tranquilas donde podemos ser alimentados y donde podemos nosotros ser pastoreados y hallar descanso. Incluso, hermanos, cuando las circunstancias a nuestro alrededor son furiosas, David nos enseña que él podía poseer una tranquilidad de corazón que solo Dios le podía dar. Yo quiero decirte que una mascarilla, que un antibacterial y que muchas otras cosas más no te podrán dar nunca la tranquilidad que Dios te puede dar. Yo te quiero decir que ni el dinero de este mundo podrá darte la tranquilidad que solo Dios te puede dar. Ni tus amistades, ni tus familiares, ni tu empleo, nada de eso te podrá dar la tranquilidad que solo Dios te puede dar. Ni estar encerrado en una burbuja te podrá dar la tranquilidad que solo Dios te puede dar. Yo quiero rogarte que lo entiendas de una vez por todas. David ciertamente experimentó esta paz perfecta en Dios. Una paz que solo Dios te puede dar. Y esta idea de
de David es muy parecida a la idea de Pablo en Filipenses 4, 6 al 7, que declara lo siguiente, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: no te afanes por nada, dice. ¿Escuchaste eso? Por nada. Y nada en ese texto es nada. Pero dice, pero con toda oración y súplica, con acción de gracias, haz que tus peticiones se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, protegerá tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esta paz llega a nuestros corazones al comprometer nuestras preocupaciones con Dios en oración. Cuando leemos la palabra nos acercamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando oramos, Dios se acerca a nosotros para escucharnos a nosotros. Qué privilegio que el Dios que ha creado el universo se acerque a nosotros y se complazca en escuchar las palabras de un pecador débil como yo, para traer aliento, para traer consuelo, para tratar con mi alma atribulada en medio del agotamiento emocional y espiritual y en medio del caos que enfrenta este mundo. Qué maravilloso es tener un pastor así. Tus pastores, yo y el pastor Rubén, no podemos darte nada de esto. Solamente Dios puede hacerlo. Y te da una paz que dice sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿saben qué dice Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero tengan claro esto, yo no la doy como el mundo la da. El mundo da la paz con dinero, seguro médico, un buen puesto, mascarillas, guantes, confinamiento. Así es como el mundo da paz. No, Cristo dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Entiéndelo. Es diferente, porque Él es diferente. En el exterior nuestras circunstancias turbulentas pueden ser como una tormenta furiosa, mi hermano. Pero de dentro de ti, tú puedes experimentar una paz que supera la comprensión humana. Una paz que proviene de acercarnos a Dios en oración y de meditar en sus promesas, donde Él nos recuerda que Él está en control. Por eso no deberíamos pedir, Señor, toma control de esto. No, sigue tomando control, porque Él siempre está en control. Y nos acercamos a Él en oración en nuestra cámara secreta, no para que ores por las redes sociales, por WhatsApp o por Facebook. En estos días veía un escrito de no sé cuántas palabras de alguien en Facebook orándole a Dios. Mira, alguien decía, Dios no tiene Facebook ni WhatsApp. Ve a tu cámara secreta y órale. Órale a Dios. Y Él estará ahí para escucharte. Él provee esa paz a recordarnos que Él está en control, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que todo lo que trae a nuestra vida obrará para nuestro bien. Él nos enseña a través de la oración que Él es todo suficiente, que Él es nuestro mayor tesoro, que Él es nuestra fortaleza y que a nadie tenemos en este mundo sino a Él. Él en medio de la oración toma nuestra carga y la lleva a Él. Le dice, hijo mío, yo la llevaré por ti. Él nos recuerda que Él es todopoderoso. Él nos recuerda que Él es nuestro Padre y que su mano invisible está siempre obrando en nuestras vidas. Oh, que podamos experimentar esta paz. Esto es lo que experimentamos al seguir al Señor y al alimentar nuestra alma con su palabra. Si quieres experimentar esto, no puedes quedarte sentado esperando que Dios te cargue y te lleve allí. Oh, Él pone un deseo interno en nosotros. Ruégalo. Pídele que lo coloque en ti. Pídele que use cada una de las circunstancias para que habites en su palabra. Pídele perdón por las veces que no has meditado en ella. Refúgiate en su verdad y hallarás descanso para tu alma. Ese descanso que tanto necesitas. Reconócelo, estás agotado emocionalmente. Reconócelo, estás agotado espiritualmente. Tus pecados te tienen agotados. Las situaciones a tu alrededor, las puertas que se están cerrando, la recesión económica, todo te está atestando, te está debilitando. Reconócelo. Y ve a Él para que haya descanso para tu alma. Tengo dos preguntas que hacerte. Lo primero, ¿te estás alimentando de la palabra de Dios? Sí, contigo.
Porque este salmo nos insta a acostarnos en pastos verdes. Por eso lee tu Biblia, medita tu Biblia, memoriza tu Biblia, medita sobre la Biblia, digiere tu Biblia, degusta tu Biblia, mastica tu Biblia, traga tu Biblia, hazla tuya y no permitas que nada en este mundo, ni siquiera tu celular en la mañana, te impida leerla, meditar y reposar en ella. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios la usará para satisfacer y fortalecer tu alma como nada nunca en este mundo podrá hacerlo. Créeme, te lo digo por experiencia. En segundo lugar, tengo otra pregunta para ti. ¿Estás siguiendo la dirección de Dios? ¿Estás siguiendo la dirección de tu pastor? ¿Eres más crédulo a las leyes de este mundo que a las leyes de Dios? ¿Eres más crédulo a las palabras de los hombres que a las de Dios? Nunca te alejes de tu pastor. Mantente cerca de él. Las invitaciones más repetidas que hizo Jesús en el Nuevo Testamento fueron estas. Sígueme. Eso fue lo que le dijo a Mateo. Llamó a Felipe, le dijo, sígueme. Le dijo a Pedro, sígueme. A sus discípulos, Jesús los presionó y les dijo, sígueme. Jesús siempre nos está llamando de la misma manera, sígueme, sígueme, no te desvíes, no mires hacia los lados, sígueme, no quites tu mirada de mí, sígueme. El Señor te está guiando hacia pastos verdes, donde te alimentará en abundancia con su palabra. Así es. Nos guiará junto a aguas tranquilas, para darnos su paz en medio de días difíciles como estos. Ninguna oveja, escúchame bien mi amado hermano y amigo que me ves, ninguna oveja tuvo un pastor mejor que el que tenemos en el Señor. Este es un pastor único, precioso, amoroso. Me siento muy feliz de ser una oveja del Señor. Me siento muy feliz de ser rescatado de mi mala manera de vivir y ahora ser un discípulo de Cristo. Me siento muy feliz de eso. Ahora solo le pido al Señor que me ayude a recordar el costo que implica seguirle y que por siempre pueda aferrarme a Él y que pueda orar, Señor, nunca me sueltes de tus brazos. Cuida de esta oveja que tiende a desanimarse y a sentirse intranquilo muchas veces. Cuida de esta oveja, mi Dios. Dame fuerza cuando no la tengo. Dame esperanza cuando me hace falta. Dame de tu amor cuando no lo consigo. Y dame de fe cuando no la tengo. Que podamos suplicar a nuestro buen pastor y recordar que Él nos alimenta, que nos forzará a ir a pastos verdes, lo hará internamente y externamente, y Él nos guiará a aguas tranquilas. Que podamos refugiarnos en nuestro buen pastor y a no olvidar el privilegio que tenemos. Y si Él es nuestro pastor, que se note, que el mundo vea que tenemos un gran Dios en quien podemos aferrarnos y en quien hemos encontrado paz y consuelo.